ciudadanos igualmente patriotas, conocedores de la temática ambiental del planeta, gente que con técnica, con oficio, con la concurrencia de... Caramba, no, estoy buscando exactamente. El acuerdo del COP21 va a impactar en los mercados del petróleo y del gas. Conectamos con el señor ex canciller de la República. Conectamos rápidamente, señores. Asiento, doctor, muy amable, atendamos estas ponencias que van a realizar José Ayala Lazo por línea telefónica. Y por línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, la doctora Inés Manzano. Son dos ecuatorianos con una gran cultura de medio ambiente, sí, déjele nomás. Especialmente vamos a referirnos a las últimas decisiones que Naciones Unidas ha liderado en los últimos días. Tenemos también preocupación por lo que está afectando al Paraguay. De últimos días, Colombia está envuelta en este calentamiento global del planeta y los fenómenos del niño y la niña que están actuando en simultáneo y que registran permanentemente terribles cosas cada quinquenio, cada 5 años. Hoy está ocurriendo cada año y medio. Miren ustedes, la idea era que un fenómeno del niño, un fenómeno de la niña, aparecía con otros niveles de fuertes daños, de prolongadas sequías y de torrenciales aguaceros permanentes durante horas de horas. Pero hoy las cosas son diferentes, pero en negativo. Las cosas... Y entonces les palanqueaba que ubiquen a sus hijos jóvenes, que tengan la gentileza, señoras y señores, de atender estos llamados de atención que está haciendo la madre naturaleza. Yo quería tener en mis manos la crónica editorial precisamente de el ex canciller José Ayala Lazo, a quien le tenemos ya en la línea telefónica. En instantes también será con tertulia el distinguido personaje Inés Manzano. Ella fue subsecretaria de Medio Ambiente en alguna oportunidad, creo entender, pero está al frente de una fundación muy significativa en el ámbito climatológico y también del calentamiento global. Es una fiel seguidora de estos temas a nivel internacional. José Ayala Lazo escribió hace muy pocas horas lo que le nace y le nació del alma y de la preocupación decirnos a todos. El calentamiento global, jóvenes ecuatorianos, niños ecuatorianos, el calentamiento global es un problema muy serio, de los más serios que ha enfrentado la humanidad a lo largo de su existencia. El planeta Tierra en su vida milenaria ha sufrido catástrofes inimaginables debidas a la naturaleza del universo. La Tierra, como planeta, ha tenido que pasar por choques planetarios, por épocas glaciales o glaciares. Claro, estoy hablando mal. Mil perdones.
por épocas glaciares. Le dice José Ayala Lazo, pero ahora afronta a corto plazo a causa de la irresponsabilidad de la raza humana, un cataclismo previsible y de seguir las cosas como están, realmente inevitable. Ayala Lazo dice, el calentamiento global debido al efecto invernadero causado por los gases producidos por el ser humano aniquilará la vida en nuestro planeta. La conferencia que hace pocos días se reunió en París, en la que participaron todos los países del mundo, puso en evidencia esta dramática realidad. Detrás de las controversias científicas sobre las causas reales de la situación que afronta el planeta, o el grado de responsabilidad de los países desarrollados y los intereses económicos involucrados, y hace un racionamiento simple que debe reconocerse. En primer lugar, el extraordinario orden que rige en el universo, basado en la interdependencia e íntima relación entre las fuerzas que mueven tanto a las inconmensurables galaxias como a las minúsculas partículas en que se divide la materia conocida. Ese orden admirable es, al mismo tiempo, esencialmente frágil. ¿Por qué, doctor Ayala? Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos escucharle. Muchas gracias, Gonzalo. Permítame, en primer lugar, desearle un año muy próspero, muy feliz, muy tranquilo desde el punto de vista de las fuerzas públicas en el país, y próspero para usted y su familia. En segundo lugar, permítame felicitarle por el programa transmitido esta mañana de carácter político, en el que participaron distinguidos ecuatorianos que nos hicieron conocer sus puntos de vista sobre la realidad política, económica y social del Ecuador de ahora y lo que nos espera en un futuro próximo. A sus órdenes, Gonzalo. Sí, yo quería preguntarle respecto a ese orden admirable, esencialmente frágil, con que procede la madre naturaleza. Y usted recuerda en esta columna de opinión que la leyó muchísima gente con notable impacto favorable a la causa por la que usted siempre ha librado batallas intensas, doctora Ayala, sobre lo que debemos ser y hacer como seres humanos, con el planeta, con nuestra tierra. Usted refiere a la teoría matemática según la cual el batir de las alas de una mariposa en un sitio puede producir un huracán en otro lugar. ¿Por qué esta comparación? Gonzalo, el artículo yo lo escribí con una finalidad muy precisa, y es que cuando se habla de medio ambiente y de todas las complejidades inmersas en el análisis científico del medio ambiente y de su deterioro, muchas personas, muchas gentes no atinan a comprender cuál mismo es el problema, y no lo ven así porque generalmente los seres humanos juzgamos a través de nuestra propia experiencia, y llegamos a la conclusión que siendo personas individuales con unos poderes sumamente limitados, no atinamos a comprender cómo nuestras acciones pueden llegar a influir en la marcha de todo el universo. Por esa razón yo señalé dos puntos fundamentales. El primero, que existe un orden extraordinario en el universo. Este universo que funciona como lo hemos visto, como lo han visto generaciones pasadas y lo seguirán viendo generaciones futuras, desde hace millones de años, con un orden, una precisión, una mutua interdependencia entre los fenómenos que se producen, ya sea en las más grandes lejanías o en las pequeñeces más ínfimas del átomo. Hay un orden, y ese orden existe. Esa es la primera idea que debemos grabar en nuestras mentes. La segunda es que ese orden es un orden sumamente frágil. Si es que en el océano desaparece una especie zoológica,
desaparecerán todas aquellas especies que se alimentan de aquella. Y así, una simple causa aparentemente pequeña puede llegar por terminar con la vida en los mares. De igual manera, una acción pequeña individual en el planeta o en el universo puede producir consecuencias tremendas, incalculables en otras partes. Eso es lo que se llama la teoría del batir de las alas de la mariposa, que no es una teoría poética, ni es la expresión de un sentimiento poético, sino es una teoría matemática relacionada con la tesis del caos. Si usted calcula o hace cálculos matemáticos partiendo de la base de que el signo pi es 3, 14, 16, y no todos los aditamentos de números adicionales que le dan mayor precisión, llegará a conclusiones matemáticamente distintas y quizás hasta contradictorias con las primeras. En consecuencia, hay que tener clara conciencia de que nosotros, cuando desperdiciamos agua al hacernos el aseo de la boca, lavarnos los dientes por la mañana, estamos influyendo en la producción de causas que pueden eliminar con el agua potable del mundo. Esa es la finalidad que yo perseguí con mi artículo. Poner en evidencia que cada uno de los seres humanos somos responsables en igual medida de lo que está sucediendo ahora en el planeta Tierra. Y tomar conciencia en consecuencia de que tenemos la capacidad de cambiar este camino de autodestrucción por el que estamos recorriendo, por un camino de autoafirmación personal que se convierte en una fuerza política pública que permite salvar a la Tierra. Usted didácticamente nos menciona, pongan atención chicos, el doctor Ayala Mora, exministro, perdón el doctor, Ayala Lazo. Sí. En efecto, dice usted, las relaciones entre las fuerzas que mueven al universo son tan complejas e íntimas que un insignificante fenómeno local puede transformarse en una tragedia universal. Estos efectos dramáticos de la contaminación ambiental visible en grados distintos en Pekín o en Quito nos deben inducir a una reflexión elemental. Los gases que emanan del automóvil que diariamente usamos han producido esa capa que refleja y filtra los rayos solares. Su consecuencia, el calentamiento global. Y este calentamiento global derrite nieves de tantos y tantos chimborazos que existen en nuestro planeta. Y derriten los glaciares, elevan el nivel de los mares, multiplican la evaporación de las aguas. ¿Qué más podríamos comentar del calentamiento? La contertulia Inés Manzano desde la ciudad de Guayaquil. Inés, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, a ustedes, al doctor Ayala, a quien admiro mucho. Bueno, creo que el doctor ha definido las cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta, y yo le agregaría también a eso, es que somos una sociedad que no nos educamos en este tema. Entonces, mientras nosotros no entendamos el problema, es muy difícil que salga desde la sociedad una solución o un cambio de hábito o un nuevo estilo de vida, que es un poco el llamado del Acuerdo de París, o más vale el llamado de los científicos que están en este panel intergubernamental de cambio climático, que son los que dan los hechos, las afirmaciones, aquellas cosas que son evidentes y que está pasando a lo largo del tiempo. Y en el Acuerdo de París, que es el resultado de la Conferencia de las Partes número 21, nos dimos cuenta que sigue habiendo un manejo burocrático para este tema que es urgente. Y cuando digo burocrático, le quiero poner la peor característica de la burocracia, que es la lentitud, peor a niveles internacionales. Entonces, como yo digo, mientras la educación del ciudadano no sea fuerte en el tema de cambio climático, pues no van a venir esas soluciones de grandes impactos. Por eso es que
una de las cosas interesantes que se vio en París fue que aparte de esta reunión de los países, de 190 países, hubo al mismo tiempo y a la par una reunión de empresarios, las empresas más importantes a nivel mundial, las multinacionales. Lo que quisieron es reunirse y decir, bueno, nosotros sí tenemos la potestad de hacer cambios de inmediato, y eso más vale es una buena noticia para la humanidad, porque son ellos que a las finales deberían de asumir la comunicación y la educación a la comunidad o a sus clientes o a sus consumidores. Entonces esa fue la parte, digamos, rescatable, buena, y de hecho una de las cosas más interesantes fue el lanzamiento de una plataforma de digamos, de energías más eficientes. Y por el otro lado, lo que siempre vamos a tener el problema es que no se discute, que nadie lo habla, ni el empresario, ni la burocracia internacional, es el tema de cómo hago para transferir esa tecnología sin cobrarle una patente o la propiedad intelectual a estos países en vías de desarrollo que tanta necesidad existe. Ese es el mayor problema, creo yo, entender. Ahora, ¿quién además a los países del primer mundo, que son, sin lugar a equivocarnos, los más altos representantes, no altísimos responsables de esto, pero quienes no han tomado en cuenta que al vender una tecnología, al ejercitar una tarea de fabricar un instrumento que mejore productividad, que mejore una rentabilidad de determinada invención o determinada empresa, haya también una altísima conciencia de cumplimiento de este tipo de tratados o de convenios, doctora Ayala, que nos mueve a preguntarnos a toda la gente con criterio relativo o mínimo, ¿quién va a auditar esos tratados vinculantes? Qué bueno que se logró hacerlos vinculantes. Qué bueno esa peculiaridad, digamos, del acuerdo internacional. Pero ¿quién va a medir ese cumplimiento? Es la expectativa. Ojalá la respuesta sea positiva para animar más a de que estamos ganando, por lo menos librando una batalla aparentemente exitosa. Doctora Ayala, si es tan amable. Muchas gracias. Permítame agradecer en primer lugar las amables palabras de doña Inés Manzano. Para responder a su pregunta, Gonzalo, debemos recordar que las organizaciones internacionales no son sino creaciones de los estados y de la opinión pública internacional para conseguir algunos propósitos o efectos que son considerados por la generalidad buenos. Por eso se crearon las Naciones Unidas, para buscar la paz, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Y para eso se reunió la Conferencia de París, para lograr acuerdos a nivel mundial que tuviesen un impacto positivo en la conducta de los estados en materia de conservación del medio ambiente. Usted señala con un acierto que el primer mérito de la Conferencia de París fue el haber dado un carácter obligatorio a los acuerdos allí logrados. Los estados ya tienen conciencia de que el deterioro del planeta es visible y catastrófico, potencialmente catastrófico. Ya lo es ahora. Esta mañana veía en la televisión cómo los agricultores de Bélgica se quejaban porque en pleno invierno belga están ya produciéndose fresas, frutillas y espárragos, pero naturalmente tan pronto se produzca la primera helada normal en esta época, desaparecerán esos cultivos y en consecuencia habrá una escasez de esos productos. Todo ello a causa del calentamiento global. Ahora, mire usted el ejemplo que nos dio la Volkswagen en Alemania. Haber engañado a su Estado, al Estado alemán y a la comunidad mundial produciendo unos vehículos que ocultaban el hecho cierto de que
esos vehículos contaminaban más de lo permitido. Y se hizo, esta gran empresa alemana creó un mecanismo gigantesco y costosísimo por intereses económicos subalternos, pero que representaban ganancias para todos los accionistas de la empresa. Es decir, junto al reconocimiento de que hay que salvar el planeta, tenemos que reconocer que hay gentes e instituciones a las que parece que les importara muy poco la salvación del planeta frente al interés que tienen de hacer ganancias. Entonces, ese es el mundo con el que tenemos que luchar, en el que estamos viviendo. Y por eso yo insisto, la mejor manera de lograr que todos contribuyamos a la creación de una política positiva en lo tocante a conservación de los valores de la tierra es la educación, el crear conciencia individual y colectiva de que cada uno de nosotros somos responsables de lo que ocurre en la tierra. Yo recuerdo a este propósito una hermosa frase de ese filósofo extraordinario español Miguel de Unamuno, a quien alguien le preguntó ¿cómo hacemos para eliminar la mentira en el mundo? Y él dijo, es muy sencillo, que cada uno de nosotros piense en que no debe mentir. Y si cada uno de nosotros dejara de mentir, obviamente se habría eliminado la mentira a nivel universal. Entonces, eso hay que pensar en lo tocante a la conservación del planeta. Cada gesto que realizamos individualmente para procurar la buena conservación, el buen uso de las riquezas del planeta, contribuirá a su salvación. Y cada mal uso que hagamos, ocupar un automóvil para una persona, por ejemplo, que es lo que con tanta frecuencia se dice, en lugar de ocupar 2, 3 personas del mismo automóvil, estamos contribuyendo a crear más gases en la atmósfera, mayor calentamiento global, más aguas que se evaporan de los mares, más lluvias que destruyen los cultivos, las obras públicas, causan muerte y desolación, etcétera. De modo que el batir de las alas de una mariposa en Quito puede producir un hecatombe en Pekín. El tema ambiental necesariamente es y debe ser un transversal en todos los sectores que habitamos en nuestro planeta, doctora Manzano. Yo sí quisiera que usted se digne elaborar algunos pensamientos que sirvan a los gobiernos seccionales, al propio Ministerio de Ambiente. Yo, por ejemplo, en lugar de una frase del presidente Correa, ¿cuánto daría por una frase del mismo presidente Correa, pero ejercitando una tarea que signifique una sensibilización a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes ecuatorianos sobre este sagrado deber de mantener con vida todo lo que Dios nos ha ofrecido a través de este astro, de este planeta tan hermoso en el que estamos viviendo. ¿Cuáles podrían ser los sectores donde más sensibilización, más alta campaña, digamos, se dé especialmente en beneficio o dirigido a la juventud ecuatoriana, a la juventud mundial? A ver, mire, yo creo que hay varios actores en este tema del cambio climático, y en efecto hay un tema mundial, porque el tema mundial se evidencia cuando los países en vías de desarrollo sienten los efectos de una industrialización que fue provocada miles de kilómetros a distancia, y lo están viendo, lo vemos en islas tan pequeñitas como Tuvalu, que prácticamente una de las cosas que estaba diciendo Naciones Unidas hace poco, en septiembre, era cuando lanzaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los nuevos objetivos que son para los próximos 15 años. Entonces ahí uno de ellos es justamente el tema de cambio climático, y hablaba y decían que el cambio climático tiene una incidencia en la migración y en la paz mundial de una relevancia histórica como nunca antes, desde el conflicto que estamos viendo nosotros de Siria,
por qué es que se pelean ellos por temas de aguas, de los conflictos que vemos en África. Entonces, sí, por eso coincido plenamente desde el principio con el doctor Ayala, que es que la educación, y es una educación que no esperen los jóvenes obtenerlas, no solamente en el colegio, en la universidad, en la práctica profesional nunca se habla de los temas de cambio climático, sino que hay que hacerlo como ser humano que quiero vivir en un mundo de cambios. Y estos jóvenes de ahora, los millennials, como les llamamos, son chicos más conscientes de estos temas de ambientales, pero creo que le falta eso, investigar, preguntar. Eso es el parte de vista de estos jóvenes y consumidores inclusive, y que pueden ser posibles emprendedores. Hay una serie de oportunidades en los temas de cambio climático para el emprendimiento, desde aparatos y tecnología para la agricultura, para saber en qué momento es oportuno, que eso lo está haciendo Bangladesh en estos momentos. Entonces, por el lado de inclusive del Estado Nacional tenemos unas buenas, yo puedo calificarla a veces son políticas incoherentes, debo de decirlo y compartirlo, porque por un lado la Constitución prohíbe, por ejemplo, la apropiación de servicios ambientales, y para quienes nos escuchen, la apropiación de servicios ambientales es una prohibición para el Estado como para el privado, es decir, que yo no puedo cuidar un bosque y ese carbono que tiene el bosque lo puedo vender, que es un poco lo que se llamaba el mercado de carbono, digamos, promovido por Naciones Unidas, y ahora hay uno voluntario. Pero la Constitución me prohíbe, y sin embargo tenemos una excelente iniciativa gubernamental que se llama Sociobosque, que hace precisamente eso, le paga por conservar a aquellos, en sectores rurales, aquellos agricultores que tienen sus tierritas cerca, alrededor de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Entonces, si eso está prohibido en la Constitución, buena obra y una realidad importante se está dando inconstitucionalmente. Entonces, por ejemplo, eso es una petición. Las próximas enmiendas constitucionales miren estos temas, porque estos temas son vitales, son no de esta generación, sino de la próxima que va a estar viviendo aquí. Y creo que por eso es que una de las cosas más importantes es resaltar el egoísmo de esta generación de políticos que hemos tenido, que a veces no, y no digo de Rafael Correa, digo de todos los anteriores, que no han podido visualizar una generación que disfrute los mismos recursos naturales que ellos disfrutaron. Entonces, creo que dejando de lado ese egoísmo, esa es una buena oportunidad para hacerlo, como en la enmienda constitucional. Y lo otro que ha hecho el Estado es esta política de que para el año 2017 vamos a tener el 90% de nuestra energía va a ser de generación hidroeléctrica, que es una energía limpia, o sea, la más limpia de todas es la nuclear, pero no viene al caso, Ecuador no tiene las herramientas para hacerlo, pero la otra viene a ser la hidroeléctrica, y le hemos apostado a eso. Entonces, las políticas van en su camino, lo que tiene que ser es coherente con la norma jurídica, ¿no? Y lo que usted me decía de los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, hay una completa ignorancia en todos los 222 alcaldías y en las 24 prefecturas, porque es que no están entendiendo que el accionar desde su parte local es muy importante. Entonces no solamente es medir la huella de carbono de una ciudad, sino cuáles son las aplicaciones después de medir esa huella de carbono. No me puedo quedar con la comunicación digamos, una especie como de lavado de imagen, o no me puedo quedar con cosas muy infantiles, sino que tengo que ir y aterrizar. ¿Por qué no generamos nuevas energías desde las ciudades? ¿Por qué no hacemos edificios eficientes? ¿Por qué no hacemos construcciones y materiales eficientes? O sea, hay la movilidad urbana que es importantísima. Y de ahí yo diría, y por último, para no acaparar el micrófono, yo estaba viendo que este gobierno le ha puesto unos aranceles bajos a todo lo que son vehículos eléctricos, pero después le subió los aranceles. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tal si nos reunimos? ¿Y qué tal si nos reunimos todos los actores,
privados, academias, organizaciones sin fines de lucro que están en la lucha de temas ambientales o de temas de desarrollo social. ¿Qué tal si no lo hacemos también con los GATS y con el mismo Estado? Y nos reunimos, viabilizamos un Consejo Nacional que integre a todos y digamos hacia dónde queremos ir frente a este desafío mundial que lo van a vivir nuestros hijos. O sea, la gente que me está escuchando y que tiene hijos, son ellos los que van a vivir el peor impacto de este cambio climático. Desde la ruralidad, desde el campo, hacia las ciudades, hacia lo urbano, es una campaña que podría cautivar a mucha más gente que lo que provocan estas campañas que se entreveran con el marketing estatal o comercial y no nos han reproducido una reacción de inteligencia y de compromiso de nuestros niños, de nuestros jóvenes de mediana edad, ni tampoco de los adultos que no hemos comprendido la gran significación que tiene para la vida de nuestros nietos y nuestros hijos este género de compromisos con el Ecuador. Yo soy fanático de lo que usted escribe, doctora, de lo que José Ayala Lazo escribe frecuentemente, apasionadamente por este tema, y bueno, invitaría a todos los editorialistas a que dediquen por lo menos un comentario cada mes dedicado a este tema. Yo creo que para los mayores, para la gente que lee columnas de opinión, pues agigantaría el compromiso con esta causa, me parece. Yo le agradezco mucho al ex canciller y a usted, Inés, muchas gracias por habernos atendido.